Bueno, ¿qué tal? Eh, ya vamos a empezar. Así que nada, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Latinoamérica. Buenas tardes desde aquí, desde España. Mi nombre es Juan Alguacil, de la red de portales itelatino.net, la red de portales que organiza este webinar y que hoy tenemos el gusto de presentar a Rubén Lirio, de Hierbabuena, que es su director comercial y socio. Recordar que Hierbabuena patrocina este evento y nos van a mostrar en esta ocasión la nueva versión de Atento 2.0 y los 3 pasos para digitalizar con éxito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Hola, muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estamos? No sé si puedes poner la cam para que te conozcan nuestros asistentes. Sí, no hay ningún problema. Vale, a ver si la conectamos. ¿Ves el botón de la cámara para mostrar? Voy, Vale, creo que sí, ¿no? Ya ahí está. está. Ya te vemos perfectamente. Muy Qué bien. bueno. Bueno, Rubén, pues yo recuerdo a los asistentes, antes de que empiece Rubén, que cuando finalice su ponencia podéis hacer las preguntas de dos maneras. Podéis hacerlas a través del chat, por escrito, entonces yo se las formularé a Rubén, o directamente, y lo preferimos, además damos preferencia a las personas que le dan al icono de levantar la mano, y os abro el micrófono, entonces podéis, digamos, interactuar con Rubén directamente y de viva voz, que es mucho más, digamos, más ágil, más fluido y más atractivo. Así que, Rubén, vemos tu cámara web, te escuchamos perfectamente y vemos tu pantalla. Así que adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir a este webinar y bueno, antes de nada me gustaría comentarles que nada, que es un placer para todo el equipo de Hierbabuena pues presentarles la nueva versión de Atento y comentarles, bueno, cuál va a ser el objetivo de este webinar, que es contarles cuáles son los principales pasos que hay que tener en un proyecto de digitalización para que este llegue a buen puerto. En primer lugar, me gustaría, bueno, comentarles cuáles son los objetivos que normalmente nuestros clientes han tomado para, bueno, cuando empiezan un proyecto de digitalización. El primero es encontrar la información. Es un problema brutal cuando estamos hablando en grandes compañías, en grandes corporaciones, encontrar la información cuando esta es necesaria, ¿vale? Muchos de ellos lo que al final intentan es cumplir con una normativa de leyes de protección de datos, por normas de digitalización, etcétera. Otra, no menos desdeñable, es la mejora de la velocidad. Pero bueno, básicamente todos coinciden en algo, ¿no? Casi todos quieren reducir el uso del papel, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué quieren reducir el uso del papel? Para que el proceso sea mucho más fácil, es decir, desde que entra el papel en nuestra compañía hasta que nosotros lo recuperamos, sea de una manera mucho más sencilla. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos? Que a día de hoy no es fácil hacer que un proyecto de digitalización llegue a buen puerto. De hecho, más del 70% de los proyectos cuestan mucho más de lo que se había presupuestado o no llegan a buen puerto. Y esto es terrible, ¿vale? Se nos sale del presupuesto. Con muchas de las empresas de BPO con las que estamos trabajando, tanto aquí como en Latinoamérica, nos comentan que cambiarían con los ojos cerrados el sistema que están utilizando actualmente si fuera más fácil de integrar en el proceso de negocio. Nadie se levanta una mañana y dice, oye, me voy a comprar un sistema de digitalización para digitalizar todo mi activo. No, yo al final tengo un problema que es recuperar la información y para ello es necesario digitalizarla o establecer un procedimiento. O yo al final lo que quiero es extraer el contenido de mis facturas o de mis contratos para alimentar mi ERP o mis sistemas de business intelligence, ¿no? Y este es el problema que yo quiero resolver. El problema para resolver no es digitalizar en sí. Digitalizar es un medio para llegar al fin, ¿vale? Entonces, por eso, la importancia de que mi aplicación sea interoperable. Y lo que os comentaba antes, muchos de nuestros clientes, solo en la parte de interoperabilidad, ¿vale? De conectarlo, se gastan un 57% más del dinero que habían presupuestado inicialmente. Todos somos conscientes de que tendremos que hacer adaptaciones, pero tener que hacer adaptaciones por encima de lo que es presupuestado, pues todos sabemos la dificultad que eso conlleva, ¿no? Otra de los problemas que tenemos es, bueno,
una vez que he instalado o una vez que tengo que tomar la decisión, ya tengo claro cuál es el problema que quiero solucionar, tengo claro cuáles son los beneficios, digamos, intangibles, pero yo tengo que vender y justificar económicamente este proceso. Y al final me doy cuenta de que tengo una gran cantidad de gente haciendo un trabajo manual, que la inversión en TI ha sido considerable y que el ROI es nulo o inexistente porque al final no tengo menos estructura, al final he comprado un producto que no tengo muy claro para qué me sirve y digamos que no estoy solventando el problema para el cual yo contraté a una empresa o compré un producto, ¿vale? Y esto es una de las cosas que tenemos que tener muy clara antes de saber cuáles son los pasos que tenemos que tener. Es decir, que tiene que estar justificado que el proyecto de digitalización que yo voy a tener, mi nuevo modelo de trabajo, va a reducir considerablemente mi trabajo manual con la misma inversión en tecnología. Esto va a hacer que mi ROI se dispare y que yo sea mucho más competitivo en el mercado. Pero bueno, Rubén, hablemos de lo que realmente es importante en este momento. Rubén, una cosita, un segundito. Si te puedes acercar un poquito al micrófono o a ver si así te escuchamos mejor. Así, perfecto. Vale. Ahora ¿Mucho mejor? Mejor, muchísimo Vale. mejor. Nada, lo que estaba comentando, el verdadero objetivo de este webinar, ¿no? Es cuáles son los pasos que yo debería seguir, o según nosotros, cuáles son los pasos que deberíamos seguir para que cuando empecemos este proceso de digitalización, de captura de información, sea un éxito. Bueno, pues lo primero es que tenemos que ser capaces de extraer información de tantas fuentes como sea posible. Todo el mundo, cuando hablamos de un proyecto de captura de información, pensamos en la digitalización y en que tenemos que escanear un montón de documentos. Pero según un informe de Gartner, en el 2020, el 80% de la información que nos entrará en nuestras compañías será digital. De hecho, ¿cuánta información recibimos hoy en día por el email? Muchísima. ¿Cuánta información tenemos de otros sistemas, de sistemas terceros con los cuales nos tenemos que conectar a través de web service? Es importantísimo ser capaz de capturar la información, sea cual sea la fuente, ¿vale? Esto es lo primero que nosotros consideramos clave para que nuestro proyecto de digitalización sea un éxito. Asegurarnos que el producto que tenemos está enfocado está enfocado a la comunicación con otros sistemas y de ende es interoperable, tanto a la entrada como a la salida. El segundo punto, ¿cuál es este punto? Bueno, es la clasificación. Nosotros cuando estamos digitalizando, bueno, pues lo normal es que tengamos un histórico y por suerte o por desgracia no todos nuestros documentos serán facturas o serán contratos o serán escrituras, sino que tendremos cajas donde tendremos pues una gran cantidad pues de facturas, contratos, y si tenemos que tener a una persona que esté separando por lotes estos documentos para después escanearlos, veremos como el trabajo manual quizá en a 3-4 años vista sí que disminuya, pero en los primeros años, es decir, los primeros años vamos a tener un trabajo manual brutal. Quizá trabajemos más que antes de empezar mi proyecto de digitalización, por lo cual el principal problema que yo quería solventar, que era ser una empresa más eficiente, lo estoy empeorando, ¿vale? O sea, es primordial que nuestro sistema de captura sepa clasificar e identificar diferentes modelos de documentos. Esto es primordial, que sea capaz de distinguir entre una factura, un contrato, una nota de entrega, etc. ¿Cuál es la siguiente parte? Y no por ello, ¿cuál es la última parte y no por ello la menos importante? La extracción. Vale, de acuerdo. Yo ya soy capaz de coger información pues, de una base de datos, de un escáner, de una aplicación tercera. Perfecto. La estoy procesando y he conseguido distinguir entre qué es un contrato, qué es una factura, qué es una nota de entrega, pero ahora necesito alimentar los sistemas que tengo a la salida, es decir, necesito alimentar mi SAP, necesito alimentar mi Navision, en fin, necesito alimentar cualquier ERP que tenga, pues con los datos, por ejemplo, si estamos hablando de una factura, pues cuál es la base imponible, si estoy hablando de un albarán de entrega, cuál es el número del pedido, si estoy hablando de una escritura, cuál es la referencia catastral de esa escritura. Necesito ser capaz de extraer la información que es relevante dentro de ese documento, de ese contenedor no estructurado que son los documentos, ¿vale? Y por último, que si nos damos cuenta es el mismo punto que hemos comentado al principio, es la exportación. Tenemos que ser capaz de esa información que primero hemos clasificado y después hemos extraído, darla a cualquier sistema externo. Tenemos que ser capaces
de obtener información de cualquier sistema a la entrada y tenemos que ser capaces de darle la información a cualquier sistema a la salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de esta breve introducción sí que me gustaría pues mostrarles la nueva versión de Atento, la 2.0. Después volveremos a la presentación para mostrarles el roadmap que me gustaría que vieran, bueno, pues lo que va a tener la versión, bueno, lo que incorpora, digamos, la versión 2.0 y lo que va a incorporar la nueva versión que publicaremos en noviembre. ¿De acuerdo? Bueno, vean, tengo aquí sistema, ¿vale? Es súper importante que no perdamos de vista que estamos trabajando sobre la instancia cloud a la que todos ustedes tienen acceso, ¿vale? Por razones obvias, pues le hemos deshabilitado ahora la posibilidad de que se logueen el resto de usuarios para que no pueda haber aquí pues más personas, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a ver son las diferentes listas de modelos. Bueno, he preconfigurado un par de modelos, un memorando y un contrato, para que ahora cuando subamos los diferentes tipos documentales, pues veamos que se van clasificando. Vamos a crear un modelo nuevo, ¿vale? Que va a ser un Albarán. ¿Vale? Subimos un ejemplo, una muestra. ¿Qué va a hacer el sistema con esta muestra? Bueno, pues a través de ciertos algoritmos de tratamiento de imágenes y demás, el sistema va a ser capaz de categorizar este documento para que cuando subamos documentos similares, el sistema sea capaz de decir, oye, este documento tiene una gran similitud con el que subiste como modelo y creemos que es un Albarán. ¿Vale? Subimos el Albarán y salvamos el modelo. Una vez que tenemos el modelo salvado, ahora el sistema está, bueno, realizando los diferentes algoritmos de búsqueda, ¿vale? Para después catalogarlos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, volvamos y examinemos un poco morfológicamente el documento. Tenemos aquí este Albarán, ¿y qué son los datos que le interesan a nuestro cliente? Bueno, este cliente estaba interesado en tres cosas principalmente. Por una, quería saber cuál era la dirección donde estaba entregando los pedidos. ¿Por qué? Bueno, han desarrollado una pequeña aplicación móvil donde les gusta tener a los comerciales geolocalizados los pedidos y tenerlos controlados. Lo segundo que querían controlar era si la persona había firmado o había sellado que habían entregado ese pedido. Y por último, lo que les interesaba era el CIF. Con este CIF, cuando lo pasemos, pues lo que va a hacer es, en su ERP, vincular este pedido con el Albarán que se emitió en su momento y con la factura que se va a emitir posteriormente. ¿Vale? Bueno, pues nos venimos aquí a los metadatos y bueno, se me ha olvidado una cosa, comentarla antes. No sé si vieron arriba, en la parte derecha, que había un código de barra, ¿vale? Este código de barra lo utiliza el cliente para verificar que todos los datos son correctos, ¿vale? Es un sistema, un control de seguridad que tiene. Entonces, para él era súper importante coger el código de barras, ¿vale? Para ello, bueno, en la versión 2.0 frente a la 1, que solo tenía la extracción desde zonas geolocalizadas del documento, hemos añadido 3 nuevas categorías, ¿vale? La primera de ellas es ser capaz de procesar códigos BIDI, ¿vale? Valen tanto códigos QR como códigos de barra, ¿vale? Y ahora, en esta versión tenemos todavía que señalarle dentro del documento dónde está el código de barra, pero para la nueva versión ya no será necesario. Lo siguiente que queríamos vincular y que era muy importante para el cliente era el CIF. Con este CIF, ¿qué es lo que hace el cliente? Bueno, con este CIF, como hemos comentado antes, bueno, es un tipo texto, ¿vale? Con este CIF, ¿qué es lo que hace el cliente? Vincula los diferentes albaranes de entrega con la nota de pedido y con las facturas que se van a emitir posteriormente. Como no sabemos dónde se va a encontrar el CIF, ¿vale? Es un campo que a veces no lo encontramos abajo, otra a la derecha, otra a la izquierda. No podríamos ir seleccionando una zona geográfica del documento, sino que tendríamos que tener un patrón deseable para que nos buscara ese CIF, ¿vale? En este caso,
es el patrón zip 2 puntos y sabemos que a la derecha se encuentra una cadena de caracteres que en función de si la letra me la ponen juntas o separadas, como mucho sabemos que tendrá 2 palabras y que tendrá un máximo de 12 caracteres, ¿vale? Fíjense que fácil es categorizar cualquier tipo de documento, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es si el cliente firmó o no firmó, ¿vale? ¿Qué será eso? Bueno, pues será un metadato ¿de qué tipo? De tipo imagen, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Y por último, y no por ello menos importante, aunque lo tenía en la versión 1.0, esta parte también en la 2.5 va a mejorar bastante, pero por ahora seguimos desde el mismo interface, ¿vale? Una zona del documento donde sabemos que siempre se encuentra esa información, ¿vale? Para documentación estructurada o semiestructurada es muy útil, ¿vale? Que era el destino, ¿vale? Y esto, bueno, es una zona de texto. ¿Vale? Repasemos. Hemos seleccionado el destino, que va a ser una anotación que vamos a hacer sobre el documento, el firmado, que va a ser una imagen, y el código de barras, que va a ser un dato de control. Y por último vamos a tener un patrón, que es el zip, que no vamos a tener que señalarlo en ninguna parte, y que el sistema va a ser capaz de procesarlo. ¿Vale? Nos venimos a la definición de plantilla, ¿vale? Y bueno, vemos aquí una previsualización del documento, y aquí podemos añadir de forma bastante sencilla pues todos los metadatos que queramos, ¿vale? Aquí sería el código de barras, ¿vale? Salvamos el código de barras. El siguiente campo que queríamos salvar era el destino, que siempre sabemos que está aquí, ¿de acuerdo? Y por último, era la firma. En este caso, bueno, el cliente no ha firmado, sino que puso su sello. Pero bueno, sabemos que es un campo que ha de estar relleno por aquí, ¿vale? En algunos casos nos encontramos, y lo vamos a ver aquí, que el cliente firma o sella en otra parte y bueno, esos documentos este cliente no los considera válidos. Vale, vemos que hemos firmado aquí. Si ven, si ponen el ratón por encima, no sé si pueden ver, pero está perfectamente identificado el metadato. Salvamos el modelo. Y bueno, ya tenemos aquí el albarán, el contrato y el memorándum. Vale. Aquí tenemos una lista de documentos que, bueno, voy a eliminar para que veamos el proceso desde el inicio. Y bueno, tenemos dos posibilidades. O bien, como se hacía en la versión 1.0, subir un documento, sea cual sea, ¿vale? Por ejemplo, bueno, un albarán cualquiera de entrega. Lo subimos de la manera examinar. Para la nueva versión tendremos la posibilidad de hacer drag and drop sobre el escritorio. Y otra de las cosas que sí es bastante novedosa y que, bueno, va a ser un poco la dinámica que vamos a tener en las próximas versiones de Atento, va a ser las integraciones con herramientas, sobre todo cloud, ¿vale? Como pueden ser Dropbox, Box, Salesforce y demás. ¿Para qué? Para que los documentos que tenemos aquí podamos procesarlos de una manera, es decir, todo el contenido de las herramientas de file sharing que estamos almacenando, podamos procesarlo. Quien no tiene un montón pues de documentos, vamos, no sé si es generalizado, pero sí que muchos de nuestros clientes hemos hecho grandes migraciones de documentación de diferentes modelos, ¿no? Y nada, aquí vamos a ir subiendo, podemos seleccionar uno o ninguno, por ejemplo, podemos dejar sin seleccionar ese de ahí abajo. Lo seleccionamos y ahora el sistema pues empieza a subirlo, ¿vale? Aquí vimos, y esto es súper importante que lo vean, se ha subido un documento y automáticamente el sistema ya me ha dicho que ese documento 0492235 tal es un albarán, ¿vale? Si nos venimos aquí a la pantalla de validación, pues bueno, otra de las cosas que hemos mejorado en el interfaz es el zoom geolocalizado, más conocido como lupa, ¿no? Y que nos permite, bueno, pues navegar por el documento, y este documento, bueno, sí está bastante claro, pero hay otros documentos que son bastante más complejos. Aquí vemos el código de barra, el 002938, ¿vale? Que ha sido extraído perfectamente. Vemos que el código ha sido también sacado con un gran porcentaje de éxito. Vemos que el zip
que en este caso se encuentra acá abajo, lo ha sacado, nosotros no señalamos nada, pero fue capaz a través de patrones de detectar dónde estaba. Y, pues bueno, por último, el recorte del sello, ¿vale? Solo tenemos que pulsar validar documento y vamos viendo cómo el sistema, simplemente en background, pues me va subiendo los diferentes documentos. Bueno, vamos a ver, vemos que tenemos aquí 3 albaranes, vamos a ver un contrato que no lo habíamos visto. Este contrato es de uno de nuestros clientes que se dedica a la compraventa de vehículos, ¿vale? Para él, ¿qué es lo importante? Pues sobre todo el número de bastidor, ¿vale? Ese es su identificador de coche, ¿vale? Porque hay casuísticas donde la matrícula incluso se puede repetir, pero el número de bastidor es único en todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, también le interesaba la marca y también le interesaba la matrícula, ¿vale? Como vemos, en este documento está totalmente doblado. Si nosotros solo como en la versión 1.0, como tienen otro sistema de captura, hubiéramos geolocalizado la zona, ¿os acordáis cuando estábamos diciendo, oye, tenemos que tener las 3 principales claves, la tercera y no menos importante es que seamos capaces de extraer la información? Bueno, pues para este cliente, un sistema donde tenemos la información no estructurada, tener campitos era totalmente ineficiente y bueno, la cantidad de éxito era nula. En cambio, en el momento que hemos sido capaces de tener un sistema lo suficientemente flexible para que él se pudiera configurar cuáles eran los campos que quería extraer y que estuviera viendo qué modelos le venían mejor, pues su tasa de acierto mejoró. Fijaros, ha identificado el modelo, podríamos meterlo en una cola, en un workflow de manera automática y no nos tendríamos que preocupar de nada. Tenemos los datos perfectamente sacados, ¿vale? Hacer notar, bueno, aquí está el texto que se ha sacado de la imagen. O sea, una calidad brutal. Estamos cerca del 98% en tasa de acierto con la tecnología UCR que estamos utilizando, ¿vale? Es brutal. Y bueno, vamos validando. Aquí vemos que ya se me han subido todo. Y otra de las cosas que sí que me gustaría mostrarles antes de pasar a la parte de administrador, bueno, antes que vean, ¿no?, que toda la parte de tipología, pues tenemos contratos, albaranes del sistema, sin ayuda de nadie, sin pedirle confirmación a nadie, ha ido asignándolo y si lo viéramos todos veríamos que tiene una tasa de acierto muy cercana al 100, pero hay momentos en los que el sistema, quizás cuando hay muchos modelos, tuviera unas pequeñas dudas y no sabría si es un modelo A o un modelo B, pues el sistema pondría el modelo, no estoy seguro, por favor, clasifíquelo usted, ¿vale? Para esas veces que el sistema no es totalmente, vamos, ese 2% que tenemos calculado teóricamente que tiene de tasa de error, ¿vale? Pero bueno, antes de seguir sí que me gustaría mostrarle una funcionalidad que hemos agregado, que es la del Visual Search, ¿no? La búsqueda por faceta. Y esto lo que nos permite es, a través de un buscador, que nos permite ir filtrando, pues por ejemplo, por el título, o me permite filtrar por el estado, ¿vale? Muéstrame todos los que han sido validados, ¿vale? Nos permite acceder a la documentación. Ahora aquí estamos trabajando solo con pues, 7 o 8 documentos. Imagínense que están trabajando con 50 documentos. Sería pues 50 documentos, 500, 5000. Este tipo de elementos de clasificación pues son súper útiles, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a lo que es la parte de producto más enfocada al negocio. Y ya por último sí que me gustaría mostrarles, antes de pasar al roadmap, las capacidades de administración del sistema, ¿no? No nos tenemos que olvidar que este producto nace de nuestra experiencia en sistemas de gestión documental y con empresas de BPO que son, bueno, pues hasta el día de hoy han sido nuestros principales clientes. Ahora con este producto lo que pretendemos es llegar a más empresas y a más tipologías, ¿no? Pero lo más importante era tener un montón de servicios web, no sé si vieron el vídeo de antes, donde teníamos una aplicación móvil que era capaz de interpretar pues los datos que se extraían de un DNI, ¿no? Bueno, ahí al final lo que hacíamos es uso de una serie de servicios web, ¿vale? Que me creaban el documento, sacaban los datos y, bueno, operaciones quizá algo más complejas como el autoetiquetado y demás, ¿no? Que ya teníamos en la versión 1.0. Después tenemos otra pantalla de dependencia, ¿vale? Donde tenemos, bueno, el motor de OCR que estamos utilizando, las librerías de conversión y demás, ¿no? En este caso, bueno, pues se ha utilizado Tesseract, también tenemos otros proyectos donde estamos utilizando AVI, otros proyectos donde utilizamos los dos y vemos si el resultado del
OCR1 y el del OCR2 coincide, nos damos el dato como bueno, y si discrepa en algún carácter lo damos como dudoso, etcétera. Otra de las partes que es muy importante son los repositorios, ¿vale? Y en los que en la siguiente versión vamos a liberar, bueno, pues los conectores con Alfresco, con OpenText, con Salesforce y demás. A día de hoy, bueno, hemos querido adelantaros en este webinar el conector que tenemos con Nuxeo y que nos permite los documentos que hemos guardado y que hemos estado validando, tenerlos ya integrados dentro de nuestro gestor documental. Una vez que tenemos ya aquí el documento, bueno, podemos hacer millones de cosas. Editarlos, aumentarle la versión, establecerles una fecha de caducidad, iniciar un workflow que sea de aprobación, donde hay uno o varios usuarios que tienen que validar, que tengan que darme su opinión, ponerle fechas de entrega. Ya estamos dentro de lo que es el negocio. ¿Os acordáis lo que decíamos? Que, bueno, vamos a poner una fecha válida mejor. ¿Os acordáis lo que decíamos? Que no es importante, no nos levantamos una mañana y decimos, vamos a digitalizar. No, nosotros estamos digitalizando porque queremos ser más eficientes, porque queremos encontrar nuestros documentos, porque no queremos trabajar con papel. Y entonces, tener una herramienta que solo me digitaliza no asegura el éxito, por muy buena que sea, de mi proyecto de gestión documental. En cambio, si tenemos una herramienta que está pensando en el workflow, en facilitar o integrarse dentro de mi flujo de trabajo, de mi proceso de negocio, vamos a tener un gran porcentaje de éxito, ¿no? Y bueno, podríamos ver más cosas, ¿no? Como el historial, que me va recogiendo todas las acciones. Comentábamos que el 54%, creo, de las empresas que cometían un proyecto de digitalización era para cumplir una normativa. Imagínense, pues cumplir con la ISO 27001 de seguridad de la información y tener una traza de todos los documentos, de quién lo vio, quién lo abrió, cuándo se actualizó, etcétera, ¿no? Bueno, tener una solución de captura más gestión documental totalmente integrada, totalmente unida y que me cubre desde la captura hasta el archivado, bueno, a día de hoy no lo pueden decir muchos con una única solución y nosotros creemos sinceramente que es la clave. Y antes de empezar con el turno de preguntas, que espero que haya alguna, sí que me gustaría pues mostrarles el roadmap, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Atentos 2.0? Bueno, pues lo que hemos mejorado es la creación de modelos, la integración con museos, mejoras en el OCR, que permitía pasar OCR de diferentes fuentes, pero centrémonos en qué va a tener la versión que vamos a tener, la 2.5 que vamos a tener ya mismo, pues integraciones con herramientas cloud como Salesforce, Alfresco One, OpenText, vamos a publicar add-ons, Box, vamos a ser capaces de reconocer distintos lenguajes como inglés, bueno, español ya lo tenemos, ¿no? Portugués, vamos a poder ser capaces de mostrar ontología, vamos a mostrar la nube de etiquetas ya desde la interfaz y lo más importante, y creemos que esto va a ser un salto de calidad, van a ser que vamos a tener ya modelos persistentes, no vamos a tener que empezar el sistema vacío, sino que vamos a empezar el sistema con un montón de familias documentales que me van a permitir trabajar desde el minuto 1. ¿Vale? Y bueno, esto es todo. También, bueno, decirles que tenemos nueva web, que muchísimas gracias, espero que esto le haya, este webinar le haya aclarado las dudas y por favor, si tienen cualquier cuestión, estaré encantado de resolverle las dudas.